Cuéntame, ¿de dónde viene lo franco-peruano? Bien, viene por mi papá que fue a estudiar a Europa. Él era estudiante de música, ¿no? Él estudió para Europa, originalmente a Alemania, ¿no? Estuvo en Alemania, pero también estuvo en Italia, y en un momento dado se fue a Francia, y ahí una amiga una señora, una francesa, que era hija de un ¿cómo se llama? Estos agregados militares de la embajada de francesa en el Perú, que se había hecho amiga de mis abuelos, ¿no? Le dijo que tenía una chica para presentarle. Ujú. Y esa chica era mi mamá, y bueno, y así se conocieron, ¿no? Y bueno, y se casaron, tan simple como eso. Y entonces, somos varios hermanos, ellos tuvieron 8 hijos, ¿no? Y los 3 primeros nacimos en Francia. Yo nací en París, en el 15. Nací en Ah, el mira. 15. Y es una Sí, bonita zona el Cancián. sí, Además. sí. Y bueno, nos vinimos al Perú. Vinimos al Perú el año 63. Esto había sido en noviembre del 63. Y, bueno, yo no me acuerdo, pero por lo que me han contado. Así que vinimos al Perú y, claro, en realidad pues tuve una educación desde el inicio franco-peruana, ¿no? Curiosamente, el nido en el que estuve, no entré mis padres me pusieron no en el jardín del colegio franco-peruano, tal vez porque quedaba un poco lejos, sino un nido que quedaba muy cerca de la casa. Fue un nido inglés, de una señora inglesa, ahí por la avenida, lo que ahora es la avenida Basadri, que entonces se llamaba la avenida Orrantia, ¿no? Ya. Pero después ya, claro, entré a transición en el colegio, ¿no? El año 68, en el franco-peruano, y entonces, claro, toda mi educación ha sido franco-peruana toda la vida, ¿no? Y ya después, cuando pasé el BAC, cuando pasé mi BAC, se me fui directamente a Francia a estudiar Derecho. Curioso, o sea, no pasé por la Universidad Peruana, sino que fui directamente, como mi hermano mayor, y a estudiar Derecho en Francia, y estuve ahí entre el 82 y 9, donde de manera bastante idealista, regresé al Perú, ¿no? En la peor época del Perú, en realidad, porque quería participar en política junto con Vargas Llosa. Ujú. Me inscribí en el Ok. Partido Libertad, O sea ¿no? que tú Pero has claro, pasó lo que llegado. pasó. Llegué con esa ilusión, ¿no? De participar, Ya. ¿no? Y me inscribí en el partido, incluso llegué a tener algunas reuniones incluso un poco partidaria, ¿no? Más ideas también, ¿no? Pero claro, al final pasó lo que pasó. Claro. Igual es curioso, pero claro, yo sentía que me pudo haber quedado en Francia. Es más, yo tenía siempre la idea de regresar al Perú de todas maneras, pero claro, a medida que te vas quedando en un país, se te hace más difícil Regresar. después, digamos, irte, ¿no? Porque ya tenía, claro, porque además yo también soy francés, entonces, por supuesto, pero mi idea era en realidad, es más, yo había creado con unos que se llamara, que no tenía nombre, y en algunos locales, nosotros nos reuníamos, un momento dado nos prestaron el local, una sala en la Maison de Amérique Latine, ¿ya? Ok. Ah, Y entonces pusieron en la programación Grupo Reflexión Perú. Entonces ya quedó el nombre, al comienzo pusieron un nombre, Grupo Francisco Belaúnde. Dije, no, 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 un momentito, así no es. Grupo, no, mejor pongan otra cosa. Entonces pusieron Grupo Reflexión Perú, ¿no? Y entonces, y ahí nos reuníamos, ¿ah? Nos reuníamos, y teníamos invitados algunos importantes, ¿no? Tuvimos como invitado, por ejemplo, nada menos que Alain Touraine, ¿no? ok. Tuvimos como invitado también a François Bourricot, Perú, que estaba de paso, en fin, gente importante, ¿no? Así que, entonces había esa idea, ¿no? De varios de mis compañeros, algunos el franco-peruano, otros no, de regresar al Perú, para contribuir, ¿no? Para contribuir un Claro, poco con el Perú, por supuesto, ¿no? claro. Entonces, Un idealismo, digamos, ¿no? ¿perdón? Te vino todo ese idealismo de querer Sí, hacer claro, algo sí, por sí, cambiar. claro, hacer algo.
Entonces, todos estamos en esa idea, y efectivamente, varios nos regresé a fines del 89, y bueno, algunos eran de izquierda, había una acción populista, y bueno, me inscribí directamente en Libertad, y bueno, al final nos hemos quedado todos, ¿no? Y formamos un grupo de algunos, ¿no? De ex miembros de ese grupo de Reflexión Perú, y bacán. Así que, pero claro, el vínculo con Francia se mantiene de todas maneras, ¿no? Mm. ¿No? Pues eso, ese es un poco y por supuesto, acá en el Perú, evidentemente, he mantenido todos mis vínculos con Francia. Es más, he sido miembro del Comité Ejecutivo de la Alianza Francesa, ¿no? Y además también he sido presidente de la Asociación Gestionaria del Colegio Franco-Peruano, ¿no? Entonces mi vínculo con Francia se mantiene. He ido algunas veces, efectivamente, y claro, y además muchas veces tengo familia francesa, y también, por supuesto, contactos de tipo intelectual, ¿no? Soy amigo de intelectuales allá, así que estoy pues efectivamente entre los dos países, aunque es verdad que finalmente decidí vivir en el Perú, porque siento que acá se pueden hacer muchas cosas. Es verdad que al final no me metí en política, pues bueno, fue ese intento. Después tuve otro intento también, de una candidatura que al final no prosperó, que no se iba a cuajar. Lo he estado pensando ahora, pero probablemente este año, esto sí lo veo más complicado, pero sí pienso que probablemente en la próxima elección me anime y ya me lance una cosa más estructurada, porque ahora lo veo todo Un poco complicado, sí. La situación por el tema de la pandemia está algo complicada, ¿no? y sobre todo que no veo grupos realmente digamos, lo que veo todo es los grupos que están ahora me parecen muy improvisados, ¿no? Y entonces yo quisiera esperar a ver en la próxima elección que vaya cuajando algunas personas que veo que sí quieren armar una cosa más cuajada para, en todo caso, 2026, ¿no? Entonces, en su momento verlo, porque también tengo, bueno, al final tengo alguna participación en el debate público, sobre todo a través de temas internacionales, ¿no? Que es lo que yo hago. Entonces sí, tengo alguna participación desde ese punto de vista. Bueno, tengo un espacio a veces en los medios, entonces siento que sí, de alguna manera puedo contribuir en algo desde ¿no? el tema internacional. Y también, por ejemplo, publicando un libro que se llamó Más allá de fachos y caviares, para un debate que construya, no que nos destruya. O sea, promover un debate civilizado, que es un poco lo Claro. que se está haciendo un poco a nivel mundial en todas partes, porque hay mucha polarización con esto de las redes, ¿no? Los insultos, en fin, es una cosa espantosa. Entonces saqué un libro con ese título, fue financiado no por una organización francesa, sino por una organización alemana, que es la Fundación Konrad Adenauer, que es del Partido Demócrata Cristiano Alemán, que tiene mucha presencia en una serie de países, entre ellos el Perú, ¿no? Creo que se dedican a promover valores democráticos. Y entonces ahí saqué ese libro, que es un libro que no se vende, los libros gratuitamente, y también están en versión digital. ¿No? Es un libro no muy grande. Sí, y hoy vamos a sacar la segunda edición que ya está lista y vamos a presentarla, aprovecho para decirlo, mandaré el link, ¿no? A Ya, dar una genial. presentación virtual de la segunda edición, que tiene un prólogo de la historiadora Carmen McEvoy, que es una de las intelectuales más reconocidas en el Perú en este momento. Así que, entonces siento que en los márgenes de la política, me parece que estoy contribuyendo de alguna manera al debate público, ¿no? Ujú. Voy a pensar si tal vez más adelante, tal vez en 2026 pueda meterme ya esta visión de actividad partidaria. Eso no lo sé todavía, pero en todo caso podría ser, porque sí, pues tal vez por raíces familiares, ¿no? La política jala, ¿no? La Sí, política bueno, jala. Entonces, sí, sí, y sí. siempre, claro, con el deseo de contribuir a al país, ¿no? Al país. Entonces, vamos a ver, pero por ahora siento que de alguna manera tengo un espacio ahí donde sí puedo contribuir y si puedo ayudar también, ser parte de un movimiento para mejorar la calidad del debate político. Soy un militante de eso, ¿no?
abajo los insultos y más debate civilizado, Intelectual, en por todo supuesto. caso, ¿no? Más el tema de ideas que de agravios, ¿no? Que no nos llevan, que nos llevan a todo lo contrario, ¿no? Que es Exactamente, básicamente a así es. cerrarse y no encontrar soluciones. En ese mundo que Sí. actualmente necesitamos soluciones. Pero volviendo a tu tema franco-peruano, ¿llegaste a Francia a estudiar? ¿Cómo fue tu adaptación? ¿Te adaptaste rápido? ¿Cuál fue tu primera experiencia? ¿Cómo te sentiste llegando a Francia? Mira, inicialmente, bueno, llegué a París maravillado, pues, ¿no? O sea, no había otra forma, ¿no? Absolutamente maravillado, ¿no? Ahora, yo fui, me alojé una familia, no en París, iba a estudiar en Assas, y bueno, me inscribí en Assas, en Paris 2, ¿no? Que queda ahí por el Luxembourg, ¿no? En la rue Notre-Dame-des-Champs, metro Notre-Dame Ah, mira, qué bien te des Champs, me fui a vivir, acuerdas. conseguí sí, claro, claro, sí me acuerdo, por Y supuesto. esa En zona la rue de, d'Assas, en la rue d'Assas, perdón, la rue d'Assas. Sí, ¿no? me Bueno, estás hablando entonces, del Jardín de Luxemburgo, ¿no? Toda esa zona es bien linda. Toda sí, esa es muy zona es bien bonita, es una bonita. zona muy agradable, tienes todo muy cerca, ¿no? Montparnasse está ahí nomás, ¿no? Montparnasse está muy cerca. Y entonces, pero me alojó bueno, primero me fui donde mi abuela materna, que Gare Saint-Lazare, ¿no? Ahí yo estuve mis primeros días. Tenía un pequeño departamentito ahí. Y bueno, una de las cosas que más me impactó fue el ascensor. Yo nunca había visto ascensores de ese tamaño, ¿no? Que tan enano, que era una especie de, ¿no? de cosa chiquitita. Apenas entraban tres, decía, qué locura, ¿qué es esto? ¿No? No lo podía creer, ¿no? Es una cosa que más me sorprendió, ¿no? Ok. Este, y bueno, llego y después ya me fui me había alquilado, me alquilaban un cuarto de una familia francesa que estuvo en el Perú un momento dado, en los años 60, de mis padres, y que vivían en Le Chenet. Le Chenet queda en Les Yvelines, queda al ladito de Versailles. En realidad es casi De como si acá. Versailles y Le Chenet fuera Ok. una sola ciudad, ¿no? Ya. Y entonces, siempre tomaba, entonces, el tren lo tomaba en Saint-Lazare y llegaba a Versailles, que tenía tres estaciones, una de ellas era Rive Droite. Entonces llegaba hasta Ajá. Rive Droite en 23 minutos, ¿no? 23 minutos, era muy Por exacto. Dios, hace tiempo te acuerdas. Ok, sí, bueno, no lo he contado, pero debe ser, ¿ah? Debe ser porque Caminaba, no está tan cerca. ¿qué cosa? Que no está tan cerca que. Que debe ser 23 minutos porque no está tan cerca. O sea, sí, No, claro. Bueno, claro, obviamente paraba pues en algunas estaciones, ¿no? sí, claro, claro, claro. Pero, Primero paraba en la Défense, de ahí paraba me parece que paraba en Ville qué d'Avray, memoria, qué Viroflay, bárbaro. Montreuil, ¿no? Claro. Sí, me estás haciendo todo el recorrido y es un Sí, recorrido que yo hago porque a veces me voy a Versalles, que es maravilloso también, es lindo, claro. Versalles Sí. es otro ambiente, es otro espíritu, yo creo que eso es lo lindo que tiene Francia. París tiene su personalidad y Versalles tiene otra personalidad que también es Sí. linda. Bueno, cuéntame, cuéntame. Es un poco Vieille France, ¿no? En Versalles es un poco Vieille France, sobre todo en esa época, la familia que me alojaba, pues era una familia que pertenece digamos, son aristócratas, bueno, viejos aristócratas, pero al mismo tiempo muy simples, ¿no? Gente con un mundo muy interesante, habían vivido, por ejemplo, en África, y cosa curiosa en Versalles, que no ocurría mucho en ese medio, que ellos recibían muchas veces a cenar en su casa a africanos, ¿no? Que eran colegas del dueño de casa, ¿no? Porque él trabajaba mucho en una empresa textil y entonces ellos recibían africanos cenar, cosa que en su medio no era usual, ¿no? Y llamaba un poco la atención, decían, uy, esta familia que recibe a gente, y tú veías, entrabas a su casa y la casa pues estaba llena de objetos de todos los países, era muy simpático, ¿no? Entonces, claro, era un ambiente, por un lado, cosmopolita, y por otro lado tenía ese lado, efectivamente, donde sabías que, si no ellos, en todo caso, en su entorno, era gente más conservadora.
muy simpático. La verdad que en realidad fue una segunda familia para mí, ¿eh? Porque además eran varios hijos también y eran de mi edad, eran de mi edad. Entonces, en realidad es como si hubiera estado fueron mi segunda familia. Fue una cosa muy simpática. La verdad que tengo muy buen recuerdo de todos ellos. Un poco de contacto con ellos. Lamentablemente, la señora murió hace poco de cáncer, pero ya muy, claro, de mucha edad, ¿no? ¿No? Y guardo muy buen recuerdo. O sea, fue un momento muy bonito en mi vida también, compartir con ellos, ¿no? Bueno, y lo primero fue que ahí supe lo que era un trabajo de estudiante, ¿no? Porque apenas llegué, me dijeron, oye, si quieres hacer un poquito ¿no? de argent poche, ¿no? Ganar algo de plata, Claro. ya que la universidad todavía empieza, porque yo llegué a fines de agosto y la universidad recién empezaba a fines de septiembre, comienzos de octubre, ¿no? Entonces me dijeron, si quieres ganar algo de plata, pues mira. ¿Quién fue el que te dijo? ¿Quién fue el que te dijo? ¿La familia en la que tú estabas? Ellos, así es, ellos me dijeron, tenemos un amigo, ¿no? Tenemos un amigo que administra una cosa que se llama la Ferme de Galie, que es una ferme, pues, ¿no? Ahí justo al ladito de Versailles, ¿no? Y entonces, si quieres trabajar en algo, entonces, ¿de qué trabajé? Trabajé me tenía que subir en una máquina muy grande, ¿ya? Y la máquina recorría el campo y echar las papas. Era cosechadora de papas. Pero claro, lo que pasa es que la máquina no distinguía a veces entre las papas y piedras, ¿no? Y entonces recogía las dos cosas. Entonces mi trabajo, junto con algunos que estaban conmigo, era, mientras pasaba el goulot, ¿no? Con las papas, ir sacando las piedras para que solamente quedaran las papas. Ese fue mi trabajo. ¿Qué tal la aventura? Ok. Y me iba en bicicleta todos los días, más o menos 25 minutos de trayecto, y entré de lleno lo que puede ser la vida de un estudiante. Tuve varios trabajos de estudiante, ¿no? Por ejemplo, una cosa que me fue fatal, porque yo soy demasiado volado, fui serveur en un sitio que se llamaba Tarte Julie, que era una cadena, pues, ¿no? de sitios para comer, ¿no? Y eso era en Neuilly, me acuerdo. Y yo voladísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Claro, y además tenso, muy tenso, ¿no? Y entonces me acuerdo que un momento tienes dado... lo estresado de los franceses, eso es heredado. Mira... que te pones nervioso. Por timidez. En ese momento yo era muy tímido. Okay. Yo era muy tímido, sí. Y entonces, y me acuerdo que en un momento dado le llevo la cuenta a una persona y me dice, oye, muy bien, pero... Y él nunca me trajo el vino. ¿Dónde está el vino? Me había olvidado de llevarle el vino. Y entonces renuncié antes de que me votaran, ¿no? Porque yo sabía que me iban a votar. Así que me fui. Pero también he trabajado haciendo, ¿cómo se llama? Estos estos que están en los supermercados y te hacen probar productos, ¿no? Y tienes un stock para vender, ¿no? Esos que te hacen, pruebe no sé, pues mi queso. Y empecé con les huîtres, ¿no? Ok. ¿No? Claro, las huîtres era una época, pues, cerca de Navidad y se vendían solas, ¿no? Pero entonces yo tenía que hacer la demostración, ¿no? Y entonces, claro, yo me habían contratado, pero sin decirme cómo se abría una huître. Y por supuesto, en un momento dado tratando de abrir, y el cuchillito, ¡plac!, se me plantó en la mano. Entonces la huître salió con sangre, o sea, una cosa espantosa. No. El tipo me miró diciendo, c'est la première fois que vous faites ça, ¿no? Oui, c'est vrai. O sea, pésimo vendedora. Y sin embargo, me contrataban siempre, porque ya las suites se vendieron solas, pero también he vendido chocolates, he vendido saucisson, y mi stock nunca lo vendí apenas, ¿no? Contratándome para mí, ¿por qué no, no? Hasta trabajé, ¿sabes qué? Hasta trabajé limpiando los sillones de la Asamblea Nacional, ¿cómo la ves? Ay, eso debe haber sido lindo. Vimos esos sillones. Estuve trabajando en eso. Pero bueno, pero entrar ahí a ese trabajo, ¿cómo hiciste? Para la asamblea, todo era por contactos. No tuve, o sea, todos mis trabajos han sido por contactos, porque claro, esta familia los con contactos por todos lados, y entonces de esa manera, nada, así era. Me decían, oye, tal
amigo necesita esto. Ah, ya voy, ya, perfecto. Entonces todo era por contactos. Sí, me imagino. O sea, bueno, digamos que ha sido una experiencia rica, porque has hecho Sí, cosas sí, que de alguna forma te han ayudado a desarrollar un poco tu tema de personalidad y tal, ¿no? O sea, sí, a t'épanouir un peu, ¿no? Pienso yo. así es, totalmente. Y claro, entonces mis amigos eran, yo tenía mis grupos de peruanos, ¿no? Grupos de peruanos, grupos de franceses, varios grupos de amigos por todos lados, por la universidad, por el lado de Versalles también, Ah, mi eras familia. amiguero. O sea, no eras tan tímido, eras... No, para no, sí, tenía muchos amigos, sí. A mí me encantaba eso, me encantaba eso de tener varios grupos, gente distinta, ¿no? Eso sí, sobre todo, tal vez no en los primeros años, pero comencé porque antes andaba más bien con esta familia, con mi familia, algunos amigos, y ya después, de un momento dado, como que comencé a hacer amigos por todos lados, ¿no? Y sí, tenía un montón de amigos por todos, y muy distintos, muy diversos, varios grupos. No, la verdad que fui muy amiguero en Francia. Por todos lados tenía amigos. No, me ¿Y encantó esa cómo, parte. y cómo te sentías en Francia? ¿Te sentías igual, normal? Sí, no había ninguna diferencia. Que ¿Te en ese sentías momento en era como casa? un francés, o sea, en ese momento yo era Claro. francés. Mm, Era francés, claro, por supuesto, con esa otra parte peruana, ¿no? Y con eventualmente esa ambición de regresar al Perú en algún momento para contribuir con el Perú, ¿no? Pero en ese momento era un francés total, o sea, me expresaba, o sea, todo era, bueno, como un francés cualquiera, pues, ¿no? mm, Muy mm. rápidamente. Entonces, era una cosa curiosa, ¿no? De estar efectivamente finalmente entre dos países, ¿no? Que Eso es eso también es interesante, ¿no? Finalmente, ¿no? Pero sí, así estaba, totalmente. Ya después después comencé a trabajar en el que hice un stage en el Crédit Lyonnais, ¿no? En el mm, banco que en ese entonces mm. existía. Comencé a hacer un stage y después de ese stage me contrataron. Pero claro, mi idea era regresar al Perú, ¿no? Entonces estuve como un año, 4 meses trabajando en el Crédit Lyonnais que quedaba ahí en Boulevard des Italiens, ¿no? Por Ah, los ok, peruanos. acá nomás por ópera. Sí, Ah, pero claro, mi idea era regresarme. Así que ya pues. nunca te pensaste quedar. En quedarme, Mm, mira, sí lo pensé en un momento dado, pero yo tenía esa, no sé, pues a veces había ese idealismo en mi parte diciendo, yo mm, tengo que hacer algo por contribuir con el Perú, ¿no? O sea, que como que, y además me parecía que en todo caso, además, decía, en el Perú, en Francia, me veía y me decía, bueno, ¿qué vida llevaría en Francia? Seguramente la de hacer algo más que fuera más como con mis cosas, digamos, con mis aspiraciones intelectuales mm. y todo, decía, más Más fácil es hacerlo en un posibilidades. país como el Perú, hay un campo mucho más abierto, ¿no? Acá te puedes dedicar a muchas cosas, ¿no? Y entonces veía que era la posibilidad de me epanouir, si quieres, de manera intelectual, sí, pues, de puntos de Mm. aspiraciones, y claro, es verdad que también hacía contactos en Francia, pero finalmente en el Perú sentía que era mi lugar, ¿no? Era mi lugar, a pesar de todo, pero sí me costó. Confieso que el momento de ir a comprar mi pasaje de regreso al Perú, ese momento, ese paso me costó un poco darlo, más de lo que hubiera que pensado, pero una vez que lo di ya me sentí liberado porque ya había dado el paso, ¿no? Ya me regreso ahora sí al Perú, he comprado un pasaje y ya me regreso al Perú. Entonces ya me sentí bien, me sentí que había querido hacer, ¿no? Siempre había querido hacer. Así que bueno, eso fue, y así me vine al Perú y ya, pues nada, empezar una nueva vida, ¿no? Y empezaste otra vida. Digamos que tu pasaje en Francia, tu adaptación ha sido dulce, o sea, ha sido suave, ni siquiera la has sentido, o sea, realmente llegaste Acá al y Perú, nada. cuando No, regreso. en Francia. Una vez, Cuando, o sea, o sea, cuando llego a Francia, que claro, o sea, cuando llegas a Francia, tu eh, adaptación fue, en realidad ni siquiera la sentiste, o sea, en realidad sí, fue muy rápida, fue muy llegaste rápida.
y fue Sí, todo natural, digamos, ¿no? Cuando lo que llegaste pasa, a lo que sucede es que, claro, Perú. yo no sé cómo, debe ser distinto para personas que no tienen muchas attaches en Francia, ¿no? Si tú llegas solo, yo ya tenía familia, ¿no? Estaba mi hermano mayor, que ya estaba ahí, que había estado desde el año 79, él estaba ahí, o sea, desde hacía 3 años, tenía familia francesa, ¿no? Y encima tengo esta segunda familia, entonces, en realidad, fue una cosa muy, muy rápida, Muy natural, no sentí la no diferencia. sí, la verdad que fue muy rápidamente, sí me chocó al comienzo, por ejemplo, eso de que de repente ya cuando El llegaba el ascensor. invierno, a las 4 no 4 o 5, ya está oscuro, pero qué raro, ¿qué es esto? Entonces llegaba a la universidad temprano de noche, ¿no? Porque era a las 8 de la mañana de noche, y salía también de noche, De ¿ya? ¿Y noche. esto qué? Cosas así, ¿no? Son cosas que uno se va adaptando, ¿no? Pero en ese aspecto, el hecho de ser despistado Y te debe haber ayudado yo un montón, ¿no? regresaba, En ese aspecto te debe, el o sea, hecho de que, claro, de ser despistado te debe haber ayudado un montón, o sea, porque claro, te debe haber llamado la atención, pero sí, no te claro. generaba mayor problema, digamos, ah, qué raro, ¿no? Pero bueno, ya, ¿no? O sea, Bueno, mira, tú sabes que lo una de las eliminaba cosas rápido. justamente en el metro, una de las cosas que más me impresionó al comienzo era que la gente corría por los corredores, salía del metro a toda velocidad, porque claro, todos van buscando para hacer el cambio, ¿no? Ajá. Tranquilo, como mirando por aquí, por allá, pensando en las musarañas, y decía, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué atropella a toda esta gente, no? Ya después entendí, porque yo comencé a hacerlo también, ¿no? Salía del metro y tenía que ir a tomar la correspondencia, ¿no? Entonces, o sea, caminando a toda velocidad. Es un muy buen ejercicio, o sea, la verdad que es muy bueno, ¿no? Porque además los corredores son larguísimos muchas veces, ¿no? Mm. Es una cosa así, me llamó la atención también, cómo la gente corría todo, o sea, caminaba a toda velocidad en el metro, y decía, pero ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa a estos No, franceses? ¿Están locos? a mí también me llamó la atención. Yo decía, ay, con razón que los franceses son tan delgaditos y paran corriendo. Sí, pues, No, es no, verdad, es un muy buen ejercicio, claro. y nunca entendía por qué corrían Yo tanto. extraño los corredores del metro, sí, sí, pero ahora, tú sabes que la primera vez, y tal vez la única vez en que un pickpocket me ha robado la billetera, no ha sido en el Perú, ha sido en Francia. Ah, no te creo. Y ni siquiera en todo el periodo en que yo he vivido allá, sino cuando estuve de paso, cuando fui de visita hace, ¿qué? 15 años tal vez, y claro, ya habían aumentado los robos, ¿no? Porque una cosa que me llamó la atención ya cuando regresé de visita es que por los altavoces te decían, Ah, faites attention, pickpocket, y no sé qué, cosa que yo no había vivido cuando estuve allá en los años 80, ¿no? Y efectivamente, en un momento dado me di cuenta que mi tu billetera no estaba. billetera, la encontré tirada por ahí, claro, para mí, yo no con la justa tenía un billete de 10 euros, ¿no? O sea, por cierto, todos los documentos estaban ahí. O sea, alguien vio, se quedó decepcionado, agarró el billete de 10 euros y tiró por ahí el asunto. Así que encontré la billetera, ¿no? No, en realidad no la encontré yo, yo fui a hacer una, no, ahora recuerdo, fui a hacer un aviso ahí al a la gente del metro, ¿no? Y entonces, después me dijeron, dejé mis datos, me llamaron y me dijeron, y efectivamente me la dieron, ¿no? Me dieron pero claro, para mi suerte habían con la justa 10 euros en la billetera, así que no fue mucho, pues fue No la fue única tan vez, ¿ah? cosa. Nunca me han robado en el Perú, aunque bueno, en estas épocas sí he sido asaltado, con arma. Es una cosa Ah, que ya, hola, no. sí, acá en el Perú sí, una Ajá, cosa, sí, eso sí, eso. sentir que tienes una pistola que te apunta no es No muy te agradable. creo. Pero ¿Y estas cómo cosas ya fue? suceden en el Perú con mucha frecuencia, ¿no? Entonces creo que hay poca gente en el Perú que no haya sido objeto de asaltos a mano A mano armada. Bueno, eso nunca armada, lo he ¿no? O visto sea, yo. A veces se corta, ¿ah? A veces se corta un poco la comunicación. sí, yo también a veces como que Que se corta un poquito. Qué loco, porque a mí nunca me ha pasado eso de mano armada, pero debe ser un tema no, bastante es traumático. impactante, es impactante porque la Sí. verdad es claro, y ahí lo único que tienes que hacer, hay algunos que se quieren hacer los valientes, Ah, sí, pero bueno, no, o pero sea, tienes que entregar todo no, lo que tienes, no, porque te sí, sí, disparan. sí, sí. Es muchas veces gente que está drogada además. Entonces, Mm, no, tienes que ya, llévate todo, ya, chao, ni sí, hablar. O sea, es sí, una sí, locura, vas a sí. arriesgar tu vida por un celular, no tiene sentido, ¿no?
Otra cosa que te iba a comentar es de que a veces acá en Francia tienen la costumbre de dejarte, cuando encuentran en ese caso, por ejemplo, tu billetera o un documento de identidad, lo dejan en las cajas estas de la posta para dejar las cartas, en el buzón Ajá. de las postas, y a veces así recuperan los documentos y tal. Bueno, y tú llegas a Perú de un francesito, porque ya eras como que medio francesito, llegando a Perú. ¿Qué tal? ¿Qué tal tu impresión cuando llegaste a Perú? Bueno, por un lado, estaba encantado de regresar al Perú, ¿no? Ahora, el clima estaba fuerte, había los apagones, ¿no? Pero estaba encantado, la verdad. Tanto así que mi papá me dijo, oye, se ve que te ha hecho mucho bien estar acá, porque me veía así, ¿no? Epanui, ¿no? Ajá. Este, sí, pues, porque era un poco, es curioso porque al final yo me sentía muy bien por el lado francés, pero también muy lado por el lado peruano. O sea, me sentía a Disfrutabas los gusto dos. de los dos lados, de los dos lados. Un amigo francés que también había vivido en el Perú mucho tiempo, que le llama la atención cómo que me había visto con los dos tipos de grupos y podía pasar tan fácilmente de la cosa francesa al lado peruano, ¿no? Y efectivamente, me sentía a gusto de la misma manera con los dos mundos, si quieres, ¿no? Entonces yo me adapté muy rápidamente, este, ¿cómo se llama? Así que nada, empecé en esa cosa política, después empecé a trabajar en el Banco de Lima, que era un banco que tenía accionariado del Crédit Lyonnais, Ujú. ahí también llegué por contactos, y entonces, pero claro, la idea era que ese banco iba a trabajar en lo que iban a ser las privatizaciones de que iba a ser Vargas Llosa, ¿no? Yo para eso iba a trabajar. Pero claro, Vargas Llosa no fue elegido y entonces esa oficina que se pensaba crear al final no se creó. Entonces me quedé un poco en el banco viendo qué iba a hacer y al final, nada, tenía que regresar a lo mío, hecho, ¿no? Así que me salí del banco para hacer todo lo que había que hacer para revalidar mi título de abogado. Lo revalidé y comencé a trabajar en un estudio, ¿no? Y estuve en ese estudio mucho tiempo, he estado entre el 94, si mal no recuerdo, hasta el 2000, hasta hace que 7, 8 años, una cosa así, estuve trabajando en ese estudio, ¿no? Y ya, bueno, pero la adaptación fue muy rápida. La verdad que, como te digo, más allá efectivamente, claro, un momento en que fue terrible, fue el atentado de Tarata en Miraflores, ¿no? Porque claro, eso ya tiene que ver con la zona en la que tú pasas, ¿no? Claro. Pero antes incluso, ¿no? Habían habido atentados en San Isidro, que era un poco también mi zona, ¿no? Pero ya lo de Tarata fue terrible, porque entonces ahí sí sentías el miedo, un miedo que yo había sentido en París en los años 80, que también hubo un periodo en que habían atentados de un grupo libanés que comenzó a cometer atentados en París en los años 80, incluso en Montparnasse, tiraron ahí en el Tatí, hay un Tatí, y tiraron una granada desde un Oh, carro y mataron a varias personas, ¿no? mm. Entonces, ahí sí sentí el miedo de estar en un lugar y comenzar a ver si por ahí había un maletín abandonado, ¿no? Eso es ese miedo que dices, caramba, veías a una persona y era un terrorista, no será un terrorista, uy, veo una bolsa, que había en esa bolsa, ¿no? Bueno, entonces, eso que yo había vivido en París en los años 80, un momento Mm. dado, pues lo sentía acá también, ¿no? Solo que acá el mío eran los coches bomba. Entonces finalmente yo buscaba caminar por las calles, Más abiertas. las pequeñas calles, y de repente está ahí un coche bomba, ¿no? Entonces, Mm. ese miedo lo viví, primero lo viví en Francia y lo viví en el año 92, que fue el peor año, ¿no? Con ese atentado de Tarata en el Perú. Bueno, ya desapareció. Supongo que ahora en Francia, aunque después cuando regresé a Francia también de visita, Hace no, 15 no, años. no, hace 15 años no. Hace 15 años no, no porque no habían atentados. Mm. Hubo otra ola de atentados en Francia en el año 95, si mal no recuerdo, pero yo ya no estaba ahí. Entonces tu última visita no ha sido hace 15 Imagino. años, ha No, sido no, no, de... no, no. La última vez que he venido, que yo estaba en Francia, ha sido hace, ¿qué? 3, 4 años. Ah, 3, 4 años. mira.
Sí, sí. Casi, casi cuando yo me vine para acá. Mira tú, Ah, ¿tú desde cuándo estás de nuevo en Francia? yo estoy desde el 2017. Ah, mira, claro, creo que, no, yo estuve un poco antes. Creo que he estado el 2016, inicios de 2016 me parece haber estado, o 2000, sí, 2015, 2016. ¿Y qué tal Fin de encontraste esa 2015 Francia? estuve, ¿Diferente? sí, estuve. ¿Ah? ¿Y qué tal encontraste esa Francia? ¿Diferente? Bueno, ¿cómo encontré a Francia? Pues la encontré efectivamente más cara, ¿no? Más cara. Vi que los barrios, muchos barrios que eran mis barrios de estudiantes, pues ya se habían vuelto carísimos, ¿no? ¿No? Zonas que antes, a las que ni siquiera iba, una prima mía, una prima peruana, vivía en el 18 19 zonas que antes ni imaginaba bueno, que no eran, no, yo no iba mucho por ahí, pero que habían adquirido una nueva vida, ¿no? O sea, habían, claro, mucha gente, como en la medida en que había este precio, como sucedió en todas las ciudades europeas, ¿no? Que fueron los barrios simpáticos fueron comenzando a ser comprados por una serie de millonarios, rusos, en fin. Entonces mucha gente se fue desplazando hacia otros barrios, ¿no? Y esos barrios comenzaron a cobrar una vida, ¿no? Y comenzaron a abrirse sitios simpáticos y todo, ¿no? Entonces esa parte sí me llamó la atención, ¿no? De que finalmente lo que eran mis barrios naturales, que eran Saint-Quiem, Sixième, ¿no? Por la universidad, pues ya eran barrios poco accesibles finalmente, ¿no? Algunos llaman la gentrification, ¿no? O sea, esos barrios que en algún momento que son solamente, que son básicamente, digamos, populares, pero que en algún momento comienzan a ser tomados por gente, digamos, de más medios, pero claro, que ya no puede seguir el ritmo de los otros barrios que se han vuelto barrios, pues, opulentos, ¿no? Que es un poco lo que sucede en general en muchas ciudades europeas, en Londres, en fin, en todas partes, ¿no? Es un fenómeno que se está dando, ¿no? Bueno, el tema está que sí, por ese lado me llamó la atención. Yo estuve a punto de ir a Francia justo antes de la pandemia. Tenía una invitación de un organismo del gobierno alemán para participar en una actividad. Y entonces, claro, decía, de ahí me voy a Francia, Claro, ahí nomás, al costado. ¿no? Y ya ellos me lo compraron, ¿no? Y pues, y entonces, y excelente, dije, ya, buena voz. Y plac, viene el tema de la pandemia y se canceló Te todo. arruinaron el Una plan. pena, porque la verdad que hubiera sido, y así ya, pues, sí, pues esto de la pandemia me arruinó todo. Hubiera sido, pucha, me moría de ganas de ir, o sea, decía ya, y nada, qué pena. Ah, bueno, Pero será bueno, para ya otra habrá que esperar que ocasión. baje esta pandemia Sí, y que, sí, bueno, para poder regresar, ¿no? sí, 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 poco a poco, bueno, vamos a ver qué pasa. De momento no hay no hay vacuna, no creo que haya de acá un buen tiempo. Y sí, y bueno, y estamos aprendiendo a vivir con eso, pues, ¿no? Con estas subidas y bajadas de pico que a todo el mundo, que a una la tienen loca, porque en realidad comienzas a adaptarte a una cosa y ya te tienes que adaptar de nuevo a otra y luego te tienes que adaptar de nuevo. Entonces eso es un poco la locura, ¿no? Que justo hablaba claro, con una amiga hoy día sí, y le decía eso, ¿no? O sea, tuvimos que 2 meses y algo de normalidad, luego nos confinaron durante algo así como 3 meses, y luego después de 4 meses nos han vuelto a confinar y es como que realmente y ese desconfinamiento que tuvimos de 4 meses más o menos, no es ya regresar a lo normal, ¿no? O sea, sales a las calles, pero claro. ya es diferente, ya tienes máscaras, ya tienes que cuidarte de la gente, ya tienes otras costumbres, ya tienes otra vida. Es lo que llama la nueva normalidad, ¿no? La nueva Sí, normalidad. O sea que es una normalidad distinta. sí, 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 ¿no? Hay algo a lo que te tienes que adaptar y ahora con este tema de que nos han confinado de nuevo, pues ya las reglas no son como el primer confinamiento, sino son reglas nuevas, entonces es como que estás constantemente en este tema de adaptarte a nuevas cosas y ver qué es lo que pasa, ¿no? Y bueno, pues Sí, es todo un cambio. sí. Son momentos complicados.
en realidad. Son momentos bastante complicados. Sí, la verdad que sí. Es el tema iraní y todo ese tema del islamismo que también está en boga. Sí, Entonces son momentos de mucho movimiento social, ¿no? sí, sí. Pero bueno, yo insisto con mi tema franco-peruano. Sí, por supuesto. Necia, yo ahí necia. Ya, bueno, entonces, bueno, pero en realidad me lo has hecho fácil porque ya me has comentado un poco cuáles fueron tus primeros trabajos, tus primeras impresiones. Bueno, en general ya sabemos que tu experiencia la pasaste bastante normal, bastante bien, bastante suelto es lo que lo que yo entiendo, ¿no? O sea, como que realmente llegaste y realmente ah, te Sí, abriste rápidamente me adapté. sí, a ese nuevo mundo y fue para ti muy nutritivo porque cogías de acá, cogías de allá y era un mundo Sí, en el que experimentaste mucho y aprendiste bastante. sí, sí. No era un mundo desconocido, era un mundo para ti familiar, la adaptación fue buena, tuviste una acogida con esta familia que realmente Ujú. te tenía bastante cariño, ¿no? Te tenía encima porque, bueno, Sí, todos claro. Sí, veían, yo era un hijo más, ¿no? Era un hijo claro, más ahí. eso es lo que yo Sí, siento, ¿no? Que fuiste realmente un hijo sí. más y que y te ubicaban aquí y allá, entonces en realidad no tuviste problemas de adaptación. ¿Qué es ser para ti un franco peruano? Claro, me pude haber quedado de repente si me casaba ahí, de repente sí, si me casaba ahí, de repente me quedaba, ¿no? Pero como al final mis relaciones nunca me Sí, llevaron, mis relaciones nunca me llevaron o sea, nunca fueron tan importantes como para finalmente casarme, ¿no? Fueron relaciones en las que, bueno, tenían su comienzo y tenían su final y ya está. No, nunca fue una cosa como para que finalmente me llevara al matrimonio, así que cuando llegué acá, pues, había terminado una relación con una chica y estaba solo, entonces eso también facilita, por supuesto, el regreso, ¿no? Porque cambia claro, mucho, evidentemente. Si ya claro. tienes una pareja con la que te vas a casar, claro, eventualmente podía ser alguien que aceptara acompañarme al Perú, eso también Mm, podía ser otra mm. cosa, ¿no? Pero, y claro, yo cuando regresé al Perú, pues había terminado con alguien, con una chica y ya está. O sea, en ese momento yo estaba absolutamente libre, ¿no? Ya, y por eso también facilitó también el regreso, que estaba solo, ¿no? Yo creo que podría ser el hecho de que mentalmente no tenías esta idea o sea, mentalmente tenías esta idea Regresar, sí. de regresar. Yo creo Sí, en lo que has escogido, que es la política, yo creo que Francia es muy cuadrada en varias cosas, de que más materia de sí, experiencia tienes en Perú que en Francia, porque es todo sí, muy cuadradito. Y con este espíritu que siento que tienes de tratar de la recherche, de mirar, de ver, de experimentar, de saber, de conectarte, sí. de explotar toda esa experiencia o esa riqueza que habías tenido, yo pienso que tu tema de regresar a Perú venía un poco más por eso, ¿no? Y de hecho que si te quedabas en Francia, Sí, claro que en era, algún, tenía que ver con eso. en algún momento lo dijiste, si te quedabas en Francia no hubieses tenido la vida que tenías en Perú, que es Claro, también otra cosa, ¿no? O sea, sí. te tenías que Hubiera haber... sido una vida mucho más cuadrada, ¿no? Mucho más cuadrada, de hacer cosas determinadas, boulot, métro, dodo, ¿no? De alguna Ujú, manera, sí, ¿no? sí, Y no, pues y no no, estabas para eso, no estaba para eso. no No estabas para estaba eso, para nada. no, de ya habías hecho un grupo acá en Francia, o sea, yo creo que al final todo queda en nuestro inconsciente y al final las cosas las decidimos por algo, ¿no? O sea, hay Sí, algo que nos sí, motiva interno y vamos a eso, ¿no? claro, Entonces, yo pienso que va por ahí. sí, No sé si sería el sí, caso sí. de una pareja o no, pero yo pienso de que tu tema Probablemente sí, yo interno creo que era eso más. seguramente a mí me,
yo creo que, como tú dices, inconscientemente, yo simplemente no iba a tener una relación que me llevara a quedarme en Te Francia, ¿no? sacará. Inconscientemente seguramente bloqueaba cualquier posibilidad de que eso se pudiera dar, ¿no? Sí, Sí, yo creo que yo sí, creo. efectivamente eso lo... Sí, Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, no lo sabemos, pero en todo caso es una teoría, es mi teoría. es posible, sí. Sí, es posible, sí. Habría que hablar con un psicoanalista, pero es posible que sí. Bueno, no, no para tanto, pero por lo menos tenemos una respuesta. Sí, Tenemos una respuesta a eso. sí. Bueno, te preguntaba qué era para ti ser franco-peruano. Bueno, sí puedes tener dos fuentes, ¿no? Dos fuentes de experiencias, dos fuentes de vivencias, de afectos, ¿no? Dos fuentes de afectos, dos fuentes de pertenencia también, que eso es muy importante, ¿no? De pertenecer a mundos, y es una riqueza, ¿no? Eso es una riqueza precisamente, ¿no? De tener eso, de esa posibilidad de estar finalmente entre dos mundos, y que además te ayuda también en general, a adaptarte en general, a congeniar con gente muy variada, muy distinta, ¿no? Entonces yo lo veo esencialmente como una suerte, una gran suerte y una gran Fortaleza. fuente de riqueza espiritual, riqueza intelectual, cultural, Mm. ¿no? Así que sí, pues eso yo lo veo de esa manera, ¿no? De esa manera. Como dos culturas que se complementan o como dos culturas diferentes. Bueno, se tienen mucho en parecido, ¿no? Porque finalmente es una cultura latina, Mm. en términos de derecho es un derecho muy parecido, el derecho peruano, los códigos peruanos se inspiran del código napoleónico, de los códigos napoleónicos. Después, en Francia, en el Perú, quiero decir, es un país donde digamos, Francia, lo francés siempre ha tenido mucha popularidad, ¿no? Por el tema cultural, intelectual. Mm. Es más, la Alianza Francesa de Lima, durante muchos años, ha sido la primera alianza del mundo, en términos de alumnos, de horas vendidas, ¿no? Ujú. Impresionante porque el Perú tampoco es que sea el país más poblado del mundo, ¿no? Y incluso más que la de Buenos Aires, más que la de Sao Paulo, más que la de París incluso, ¿no? Que la de París pues acoge a una serie de gente que viene de afuera. Durante varios años el Perú estuvo en el primer lugar y por ejemplo, con Bogotá, que es otra alianza importante a nivel mundial, ¿no? Así que en el Perú siempre ha sido también un país muy francófilo, históricamente, ¿no? Y Francia tiene, claro, pues lo que constituye una de las fuerzas de Francia es esa imagen de país cultural, ¿no? Mm. Además el país de los derechos humanos, en fin, todo esto que le da pues un lustre a Francia que finalmente hace que acá en el Perú, digamos, claro, no sea pues un país, que si fuera peruano-ruso, bueno, no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Es totalmente distinto, pero finalmente la cultura francesa no es tan, ha aportado mucho también a lo peruano, ¿no? O sea, entonces, como toda América Latina, ¿no? Entonces, no hay un choque de civilizaciones interno en todo caso, ¿no? Ok. ¿Y qué te llevó a ti a este tema de Alianza Francesa, de franco-peruano? ¿Fue un tema que lo elegiste tú? Fue ¿Fue algo que te... ¿Cómo Bueno, fue? fue el hecho de que yo quería mantener contacto con Francia de una u otra manera, ¿no? Mm. Entonces me vinculé muy rápidamente a la gente de la Alianza, a la gente de la Embajada. Había también a la gente del Instituto de Francés de Estudios Andinos, porque Mm. me encanta leer historia, leo mucha historia, ¿no? Ah, bueno, te gusta Entonces, la política de ya, no. claro, claro, la historia pues hay que conocerla, ¿no? Hay que conocerla, ¿no? Entonces, bueno, aunque algunos así, pero en fin, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y entonces yo tenía muchos vínculos con el IFEA y entonces mantuve ese vínculo y en un momento dado me propusieron, ¿no? Yo era amigo del director de uno en ese entonces, no lo que, yo soy amigo en general de casi todos los directores de la Alianza Francesa y me propusieron ser parte del comité, ¿no? Ser Ujú. parte del comité
y así entré, y más adelante surgió la posibilidad también de de entrar a la asociación. Fue curioso porque yo no era parte de la asociación gestionaria, ¿no? Pero me hicieron entrar y inmediatamente me ofrecieron la presidencia, porque el anterior presidente ya se jubilaba, ¿no? Y inmediatamente me la propusieron y como ya, bueno, ya me había ganado un espacio, había estado en alianza, entonces, ¿no? Como exalumno, inmediatamente me propusieron la presidencia de la asociación y así. Fue un concurso de circunstancias, pero también por mi propio, Fue una búsqueda, claro, mi propia iniciativa, ¿no? y claro, o sea, de alguna forma volvemos al tema inconsciente de que eres un digno representante franco-peruano, veo, porque no solamente Bueno, llevas sí, muy bien los dos temas, porque por lo que me cuentas, te has logrado, eres como que cambias de un lado al otro y no te haces problemas. O sea, estás no, bien no, en así es, ambos y o sea, sí, te relacionas naturalmente, es la palabra, naturalmente sí, tanto en un espacio como en el otro, ¿no? Y pienso que te gusta ese cambio, ¿no? Esas dos, ese cambiar de un sitio a otro, porque bueno, sí, te ayuda mucho a reflexionar sí, y a ver las cosas de distinta forma, ¿no? Es como que te refresca un poco, ¿no? sí, Este juego sí, entre una cosa y la otra. Y, totalmente, sí, y totalmente. creo que todo eso ha sido muy natural en ti, ¿no? Creo que todo eso te ha venido muy, lo has llevado, no sé cómo has hecho. Sí, es una cosa No, es que es necesario dar la fórmula, porque que la yo verdad sí, que no sé qué es la cosa que no entiendo, no entiendo cómo has hecho para realmente ser tan natural en ambos espacios, ¿no? Porque mm, algunos hacen mucha diferencia, pero en ti es como que muy fluye, ¿no? Fluye sí, de una sí, forma bastante natural, bastante sí, natural. sí, Y te adaptas muy bien a los dos, o sea, no te haces sí, problemas. sí, totalmente, totalmente. Pues nada, pues ya tengo mi respuesta, gracias. No, bueno, ha estado muy simpática esa conversación. Gracias. Bueno, qué bien que tengas este espacio, ¿no? Este espacio interesante de diálogo, ¿no? Y efectivamente creo que hay que cultivar eso, ¿no? Esos vínculos franco-peruanos, hay que seguir en eso, me parece bien, bien interesante lo que estás haciendo. Y bueno, pues Gracias. nada, que por Una supuesto, última cosa. Eh, sí. ¿Qué recomendación tú le darías a un franco-peruano que viene a Francia? ¿Qué le dirías? ¿A qué se Bueno, sí, tendría que, o sea, ponte, viene un amigo y te dice, un franco-peruano y te dice, me voy para Francia? eh, eh, bueno, lo primero sería, en todo caso, lo que ya muchos dicen, ¿no? Que, por supuesto, lo que importa primero es poder adaptarse rápidamente, lo que implica que, y eso es algo clásico, que no busques, que busques crearte un círculo francés inmediatamente, muy rápido, cosa puramente peruana, ¿no? Porque la idea es hay algunos que de repente incurren en ese error, de repente no franco-peruanos, pero sí algunos peruanos, ¿no? Que llegan a Francia Ujú, y su círculo es básicamente peruano. Entonces, ujú, claro, incluso el idioma no lo llegan a hablar realmente bien porque paran básicamente entre peruanos, ¿no? Entonces, esa es una cosa que hay que evitar. Tienes que formarte, hacerte de un círculo francés. Si eres estudiante, pues andar con estudiantes franceses o en todo caso de otros países, pero tienes que insertarte en la sociedad francesa y evitar eso de crearte un mini Perú en Francia, ¿no? Eso sería un error. Yo creo que por lo menos en un inicio tienes que enfocarte en eso y ya después, por supuesto, como hice yo, ¿no? Al inicio, efectivamente, yo paraba básicamente con franceses, no ujú. andaba con peruanos. Fue después en que comencé, después de un par de años, comencé a andar ya más con peruanos, o sea, a balancear la cosa, si se quiere, más con este grupo que fui creando. Pero en un inicio tenía que hacerme mi
mundo en Francia. Esa es la primera recomendación que les daría, ¿no? Y después, bueno, depende también qué es lo que vayan, bueno, si vas a estudiar, bueno, en realidad creo que mi recomendación va sobre eso, sobre todo, ¿no? En el hecho de, eh, bueno, por otro lado, buscar también efectivamente, bueno, eres estudiante, pero siempre son interesantes las experiencias como las que yo tuve, ¿no? De tener pequeños trabajos, ¿no? Eso también es muy rico, ¿no? Te enriquece como persona, ¿no? A veces uno se acostumbra en el Perú, pues, a una vida más cómoda, y es bueno también tener una vida bueno, de trabajar, ¿no? De trabajar incluso en cosas es muy rico, ¿no? Es muy rico, Sí, sí, sí. son experiencias por las que pasan cualquier estudiante europeo, y es bueno que uno también pase por ahí, ¿no? Aunque al final, aunque te olvides de traer el vino a un cliente, no importa, ¿no? Bueno, ya, es una experiencia, ¿no? O bueno, esas cosas son siempre también muy simpáticas, ¿no? También ese tipo de Es que experiencias. queda como anécdota, ¿no? Queda como algo vivido y que queda de las que te puedes reír luego, ¿no? Claro, en algún principio te puede causar un poco Sí, no creo que ya exactamente. te dijeran nada, Francisco. Yo pienso que te dirán, bueno, se olvidó del vino. No, no, además no tuvieron tiempo de decirme nada porque yo ya me daba cuenta que la cosa no iba por ahí, ¿no? Así que a las 3 semanas antes de que me dijeran algo me fui. O sea, así es simple. Pero no le dijiste nada, no le dijiste me voy, no le dijiste nada. No, les dije, miren, ¿saben? No, o sea, no es que me fui, no es que me fui de manera, le dije, miren, ¿saben? La verdad es que esto no es para mí, ¿no? De frente les dije, la verdad es que esto no es para mí, estoy siempre pensando en otras cosas, aquí hay que estar muy alerta, es muy estresante. Ahí me di cuenta, comprendí el trabajo de los serveurs, de los mozos, ¿no? Que es un Ujú. trabajo muy estresante, porque cuando tienes a un montón de gente en les heures de pointe que te piden por acá, te piden por allá, dije, No, no es y para tu personalidad en todo caso, no, ¿no? claro, tienes Tú que estar eres muy una alerta, tienes que estar persona, muy en el... Sí, claro, tú eres una persona entonces, mucho más pausada, eres una persona sí, que le gusta mucho más pensar las cosas, tomarse su tiempo para poder reflexionar, sí, hacerse su sí. espacio. Digamos, ese es un tipo de trabajo que no va en todo caso con tu personalidad, ¿no? Yo No, pienso que así va es, por ahí. totalmente, totalmente. Pero lo de las Sí, papas sí me totalmente. encantó. Sí, porque además, mientras recoges las papas vas pensando, estás en el campo. Claro, Estás en el campo, entonces claro, haces un trabajo así que es mecánico, ¿no? Y estás en el campo y piensas, pues vas pensando. Perfecto. claro, en eso pensé, lo de las papas sí te sentó bien. Sí, claro. Sí, sí, sí. Fue muy bueno. Sí, bueno, Francisco, muchísimas gracias. Creo que no me olvidé nada. Me parece que, bueno, en realidad me lo has hecho bastante fácil porque en realidad no he tenido que hacer muchas preguntas, no he tenido que hacerlo, todo ha fluido súper bien. Y nada, y te agradezco un montón tu tiempo. Y si me puedes mandar Ok, entrevista, ha sido muy rico conversar así. los links de tus libros para publicarlos también. Ah, sí, te lo voy a mandar. Te voy a mandar la primera edición, y ahora que ya salga la segunda edición, incluso te voy a mandar el Zoom de la presentación, ¿no? Para que tengas Genial. el link ahí para los que puedan estar despiertos a esa hora, porque va a ser obviamente hora peruana. Pero en fin, te voy a mandar lo que sea ¿Cuándo necesario. es? Todavía estamos fijando la fecha, todavía no está definida, pero el libro ya está por salir, pero va a ser ahora este mes, ¿no? Va a ser probablemente a fines de noviembre, ¿no? Comienzos de diciembre, ya antes de cerrar el año, ¿no? Ya, genial, genial, me lo mandas. Ya, De ok, repente me inscribo ahí a ver un poco de política. ya, ok, Bueno, Francisco, perfecto. muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias a ti. Un Chao. abrazo. Gracias, Chao. igual. Chao.